¿Cuánto da gloria a Dios? Saluda al hermano que tiene a su lado ahí y dígale: el Señor va a hablar a nuestras vidas hoy. Amén. Venía orándole al Señor por esta palabra y sé que el Señor va a usar su palabra para restaurar y para bendecir su vida en esta mañana. Amén. Así que le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. En el capítulo 1, Nehemías capítulo 1 y parte del capítulo 2. Colóquese en pie y vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios. Dice así la bendita y santa palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Analí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén, y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, lloré durante varios días y estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y tu mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste?
no me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: viva el Rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey preguntó: bueno, ¿cómo puedo ayudarte? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada, si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la mano poderosa de Dios estaba sobre mí. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana. Una historia muy, pero muy hermosa. Mis amados, présteme atención a lo que quiero transmitirle en este día. Para nosotros es fácil analizar, examinar e incluso conversar sobre los problemas que atraviesa el mundo. Es fácil sentarnos frente a un televisor, ver las noticias, ver la problemática del gobierno. Es fácil hablar del gobierno, es fácil hablar de la economía, es fácil hablar de la necesidad moral que hay en el mundo. Y cuando se trata de eso, hablamos por lo general con ligereza, pero no hablamos con propiedad, ni mucho menos con autoridad. Porque es que en realidad este mundo está necesitando personas que no simplemente sepan lo que está aconteciendo, sino que hagan algo al respecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este mundo necesita personas que en vez de hablar más y más, actúen más y más. El libro de Nehemías nos muestra lo que sucede cuando alguien toma la iniciativa. En este relato vemos que Nehemías se entera de una situación profundamente difícil, una situación que le afecta. ¿Cuál era la situación? Las murallas de Jerusalén estaban derrumbadas, haciendo a la ciudad mucho más vulnerable al peligro, y los pocos judíos que habían regresado a su tierra después de estar desterrados en Babilonia por décadas, necesitaban con urgencia que las murallas fueran reconstruidas para su protección. Nehemías, que era judío, israelita, que posiblemente había nacido en el cautiverio, pero que sabía que su tierra estaba en Judá, Nehemías comprende que la tarea no se podía demorar. Nehemías ve la situación y dice: esto es algo que requiere urgencia. Así que Nehemías se esfuerza
con la ayuda del Señor y termina por obtener el permiso del rey de Persia y viaja hasta Jerusalén. Y una vez estando en Jerusalén, evalúa la situación y comienza a dirigir la reconstrucción de las murallas. Y a pesar de que tuvo contratiempos que fueron causados por los enemigos de Jerusalén, al final terminó la reconstrucción en poco tiempo y dedicó las murallas al Señor. Además, durante ese tiempo, Esdras, por mandato de Nehemías, guía al pueblo a obedecer nuevamente la ley de Dios. Les voy a contar todo esto bien detalladito esta mañana. Así que présteme atención. La narración bíblica comienza diciendo que a finales del otoño, en el mes de Quisleu, eso es más o menos noviembre y diciembre en nuestro calendario, pero en el calendario lunar hebreo, Quisleu era eso, el mes de noviembre o diciembre más o menos. Y en ese tiempo en Persia reinaba Artajerjes y Nehemías era de los cautivos de Israel que servía al rey como copero del rey. Y dice la Biblia que él se encontraba en la fortaleza de Susa y uno de sus hermanos vino desde Judá a visitarlo. Cuando el hermano de Nehemías viene a visitarlo, lo primero que Nehemías hace es preguntar por su pueblo. Bueno, ¿y cómo está el pueblo? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo están los que regresaron del cautiverio? Resulta que el hermano de Nehemías no le dio buenas noticias a Nehemías. ¿Por qué? Porque le dijo, bueno, las cosas no andan bien. La gente que ha regresado a Judá tiene grandes dificultades. Esta versión dice, viven en desgracia. No solo eso, Nehemías, la muralla de Jerusalén está derribada. Las puertas han sido quemadas por el fuego. Qué triste noticia para Nehemías cuando se entera de que su propio pueblo estaba en esta condición. Cuando él escucha, dice la escritura que Nehemías se sentó a llorar. Y no solo eso, durante varios días, dice la Biblia, estuvo de duelo. Y no solo eso, dice la escritura que también ayunó y oró al Dios del cielo. Observe la reacción de Nehemías al enterarse de un problema grave por el que estaba pasando su nación. En el relato bíblico vemos cómo Nehemías llora durante varios días, y esto nos da a entender, mis amados, que a Nehemías le dolió la condición de su pueblo. Y era tanto el dolor que sentía que dice la escritura que él lloró y hizo duelo, ayunó, oró, como si alguien se hubiera muerto. Y literalmente eso era lo que había pasado. Muchos habían muerto y otros habían sido cautivos. Y ahora, después que habían regresado del cautiverio, estaban sufriendo porque estaban expuestos al peligro. No había murallas que protegieran a Jerusalén, no había puertas. Habían pasado por una desgracia muy grande. En su actitud, él ayuna, él ora al Señor. Nehemías no se quedó con las manos cruzadas, sino que al enterarse de esta situación, al sentir el dolor por su pueblo, corrió, ayunó y oró al Dios del cielo. Mis hermanos, esa debe ser la actitud de todo cristiano cuando se entera de la situación de su prójimo. Orar al Dios del cielo. Recuerden lo que dice la escritura en Efesios 6, en el verso 18, que debemos orar, hacer rogativas oraciones por todos los santos.
Mis hermanos, si a nosotros no nos duele la condición de nuestro prójimo, andamos mal. Pero si por el contrario nos duele la condición de nuestro prójimo, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas por él. ¿Cuántos dicen amén? Mire cómo Nehemías le ora al Señor. Él le dice: Señor Dios del cielo, tú eres grande, tú eres temible, tú cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman, con los que obedecen tus mandatos. Escucha mi oración. Aquí comenzamos viendo que Nehemías reconoce primeramente el poder y la fidelidad de Dios. Reconoce su grandeza, reconoce cuán temible es el Señor. Y no solo eso, Nehemías estaba convencido de que Dios cumple sus promesas. Estaba convencido de que Él es fiel, pero con los que obedecen sus mandamientos. Por eso Nehemías con confianza se atreve a decirle al Señor: escucha, oh Dios, mi oración. Porque Nehemías era un hombre que guardaba los mandatos del Señor. Por eso él le dice: mírame, Señor, y verás que yo oro día y noche por tu pueblo, Israel. Mis amados, esto que Nehemías confiesa acerca del Señor no es otra cosa que la naturaleza de nuestro Dios. Dios es un Dios que cumple sus pactos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y mis hermanos, fundamentados en esa confianza, es que hoy nosotros estamos aquí presentes, creyendo, confiando que Él no va a fallar. Pero debemos tener en cuenta que esa promesa de Dios es efectiva en aquellos que obedecen sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Así lo dijo Nehemías. Observe también que Nehemías era un hombre de oración. Él mismo le dice: Señor, yo oro, examíname y date cuenta que yo oro día y noche por Israel, por mi nación. Israel estaba pasando por grandes problemas. Y la pregunta para nosotros esta mañana es: ¿será que nosotros estamos orando por nuestra nación? O traigámoslo más a contexto, ¿será que estamos orando por la iglesia? ¿Será que cuando doblas tus rodillas intercedes por la condición de tu prójimo? ¿Intercedes por la condición de tu hermano? Meditemos en eso en esta mañana y aprendamos de Nehemías. Recuerde que la oración es un deber de cada cristiano, y más que un deber, es una necesidad que tenemos día a día de encontrarnos con el Señor, de tener comunión con Él. Aquí vemos el ejemplo de Nehemías, el cual nos enseña que él oraba día y noche por su nación. Y qué bonito sería que nosotros oráramos todos los días por nuestros hermanos, por la iglesia, por Colombia, por la nación. Sabe que con seguridad veríamos más respuestas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice en el Evangelio de Lucas, dijo Jesús en el capítulo 18, que el Padre hará justicia a los que claman a Él día, dígalo, día y noche. Qué bueno sería que tú y yo pudiéramos acercarnos con confianza delante de Dios, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, reconociendo su fidelidad, reconociendo que Él cumple sus promesas para aquellos que guardan sus mandamientos, y poder decir con confianza: Señor, escucha mi oración. En la oración de Nehemías encontramos varias cualidades de Dios, de las cuales todo creyente debe estar seguro para poder confiar en Él, para poder confiar en sus promesas. Encontramos que Dios es fiel, encontramos que Dios es grande. Por eso, mis amados, la primera persona a la que acude Nehemías es
al Señor. ¿Por qué? Porque Nehemías conocía a su Dios. Por el contrario, cuando el cristiano no conoce a su Dios, no tendrá en claro su fidelidad. No acudirá primeramente a Dios, sino a una solución terrenal, a una solución humana, antes que invocar al Dios que todo lo puede. ¿Por qué? Porque no conoce a su Dios. Por eso es que el creyente debe esforzarse cada día por conocer todos los atributos de Dios, para que pueda entonces depositar toda su confianza en Él, para que pueda poner a Dios en el primer lugar en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y cuán importante, mis amados, es que tú y yo como cristianos pongamos a nuestro Dios en primer lugar. Y vuelvo y le repito, eso solamente se dará cuando conozcas al Señor tu Dios. Muchas personas hoy día no se esfuerzan, no dan todo por conocer al Señor. No conocen sus atributos, no saben lo misericordioso que es, no saben lo bueno que es, por desconocimiento de Dios. Siempre le he dicho a la iglesia, si usted no conoce a alguien, lo más difícil es que usted confíe en esa persona, por cuanto no la conoce. Y lo mismo, mis hermanos, acontece con el Señor. Si tú y yo no tenemos intimidad con el Señor, si tú y yo no creamos una relación con Él, difícilmente vamos a confiar en Él. Y lo primero que vamos a hacer ante un problema, ante la adversidad, es buscar cualquier solución humana. Tócale el hombro al que está a tu lado y dile, dale a Dios el primer lugar. Busca conocerlo. Amén. Lo segundo que Nehemías hace en su oración es reconocer su condición de pecado y reconocer la condición de pecado del pueblo delante de Dios. Él le dice, Señor, yo confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, le dice Nehemías, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente. ¿De qué manera? Al no obedecer los mandatos y los decretos y las ordenanzas que nos diste a través de Moisés. En otras palabras, no habían obedecido la ley de Dios. Y aquí vemos que parte de la actitud de humillación de Nehemías fue eso, reconocer su condición. Y eso hace parte de nuestra humillación, mis hermanos. Muchos decimos a viva voz, Señor, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Pero ¿será que cuando humillamos nuestro corazón confesamos nuestro pecado? ¿Será que cuando humillamos nuestro corazón confesamos nuestra condición delante de Dios? Porque, mis amados, quien no reconoce su condición de pecado delante de Dios, al final termina por ser un arrogante, al final termina por ser altivo. Y la Escritura dice que al altivo Dios lo ve de lejos. Vean lo que Dios está buscando, mis amados, es un corazón contrito, que pueda humillarse delante de Él, que sienta dolor por haberle fallado a Dios. En este caso, el pecado de Nehemías y de la nación de Judá era haber olvidado y no haber obedecido la ley del Señor, los mandatos del Señor, los estatutos, las ordenanzas que Dios les había dado a través de Moisés. Hoy día, muchos cristianos que cuando se presentan delante de Dios no reconocen su pecado. Recuerde esto, aquel hombre ciego de nacimiento del que hablábamos el domingo pasado, cuando fue interrogado por los fariseos, este hombre dijo, es cierto, Dios no oye a los pecadores, pero si un pecador se arrepiente, a ese oye.
Y eso lo sabemos por la escritura. Ya en el libro de Isaías, en el capítulo 59, en el verso 1 y 2, dice la escritura: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Por eso Nehemías, al humillarse, se arrepiente, porque él sabe que de ahí en adelante lo que va a hacer es un clamor, lo que va a hacer es solicitar el favor de Dios. Muchos anhelan el favor de Dios sin arrepentimiento, y el Señor así no escuchará su oración. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero que vemos en la oración de Nehemías es que él le recuerda al Señor lo que Dios le había dicho a Moisés allá en Levítico 26:39 y en Deuteronomio 30 del 1 al 5, cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: escuchen, si me son infieles, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados por todos los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que escogí para que mi nombre sea honrado. ¿Qué observamos aquí? Observamos a un hombre desesperado por la condición de su pueblo. Era tal la preocupación y el desespero de Nehemías que él le dice: Señor, te recuerdo tus palabras. Tú dijiste que si éramos infieles nos dispersarías entre todas las naciones. Y eso, Señor, es lo que está aconteciendo en este momento. Estamos dispersos. Pero, Señor, tú también dijiste que si nos volvíamos a ti, que si te obedecíamos, aun cuando estuviéramos desterrados, no importa el lugar donde estuviéramos, desde allá tú nos volverías a traer al lugar de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y mis amados, qué glorioso es esto. ¿Cuánto nos enseña esta palabra? Nuestro Dios es un Dios justo. Él enseña que si nos desviamos de sus caminos, las consecuencias no serán las mejores. Pero si nos volvemos a Él, si nos arrepentimos y si empezamos a vivir conforme a sus mandatos, su gran amor será visto entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En la medida en que Él nos irá devolviendo al lugar donde su nombre es honrado. Dile al que está a tu lado: Dios quiere traerte de nuevo al lugar de adoración. Vuélvete a Él, amén. Hoy el Señor quiere que tú y yo seamos como Nehemías, que reconozcamos nuestra condición. Y si nos toca recordarle con humildad al Señor sus promesas, volvámonos a Él. Pero no lo hagamos como muchos lo hacen en este tiempo, que cuando le recuerdan al Señor sus promesas, lo hacen de una manera altiva, como si ellos merecieran todo. Algunos le dicen: Señor, es que yo soy tu siervo. Señor, es que yo sí hago. Señor, es que yo hago esto otro. La Biblia dice que así el Señor no escucha las oraciones. Pero mis amados, debemos recordar al Señor su palabra, pero también reconocer que le hemos fallado, que no la hemos obedecido. Por eso, mis hermanos, es tiempo, diga conmigo, es tiempo de volver nuestra mirada al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo y Él prometió que nos volvería a traer al lugar de adoración donde su nombre es honrado.
Mis amados, ¿qué observamos aquí? Que al final y al cabo, si el Señor cumplía la promesa de devolver su pueblo a su tierra, sería con el objetivo de que su pueblo nuevamente le glorificara, de que su pueblo dejara su vida de pecado y volviera a honrar el nombre del Señor. Y esto aconteció, porque dice la Biblia que tiempo después Esdras lee la ley nuevamente al pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo lloró, dice la Escritura, y se arrepintió. Entonces, mis amados, Nehemías le recuerda al Señor lo siguiente: Señor, el pueblo que tú rescataste con tu mano poderosa es tu siervo. Por eso él le dice: yo te suplico que oigas mi oración. En otras palabras, Nehemías le está diciendo: Señor, ten misericordia de tu siervo. Señor, ten misericordia de aquel que tú rescataste con tu gran poder, y sálvalo. Mire la actitud con la que Nehemías se presenta delante de Dios. Una actitud humilde, reconociendo su condición, pero también reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Tú y yo, mis hermanos, hemos sido rescatados por el gran poder de Dios. Tú y yo hemos sido rescatados del infierno. Tú y yo hemos sido rescatados de nuestra condición de pecado. Por eso, con confianza podemos decirle: Señor, tú pagaste un precio por mí. Tú pagaste un precio por mí. Yo sé y reconozco que quizás en algún momento me he desviado de tus caminos, pero Señor, yo te suplico que escuches mi oración. Y Nehemías le dice: y no solamente escucha mi oración, Señor, sino también la oración de todos aquellos que se deleitan en darte honra. ¿Cómo era Nehemías? Nehemías era un hombre que se deleitaba en honrar al Señor. Nehemías era un hombre que se deleitaba en darle gloria al Señor. Y eso trajo consigo que el Señor respondiera a la oración de Nehemías, porque era un hombre que se deleitaba en honrarlo. Pero tristemente, mis amados, muchas personas hoy en día no se deleitan en honrar al Señor, sino que más bien se deleitan en sus propios placeres, se deleitan en su propio pecado. Pero Nehemías acudió al Señor con la confianza de que él era un hombre que se deleitaba en darle honra al Señor. Porque es que cuando tú te deleitas en honrar al Señor, tú te podrás acercar con confianza delante de Él. Así como el niño que cuando hacía algo malo no se atrevía a pedirle algo a su papá, pero cuando le iba bien en el colegio le mostraba las notas y le decía: mira papá, me fue bien, dame para la gaseosa, dame para el pan, porque me fue bien. Mis amados, cuando tú y yo nos deleitamos en darle honra y gloria al Señor, podemos venir con confianza a pedir al Señor, una confianza que viene primeramente porque Dios nos ha abierto un camino hacia Él, como lo dice en Hebreos 4:16. Y segundo, una confianza que viene precedida de una vida de testimonio, de una vida limpia del pecado. Porque cuando tú y yo vivimos una vida que honra y glorifica al Señor, vamos a tener la confianza de pedirle. ¿Cuántos dicen amén? Vas a tener la confianza de presentarte ante Dios, de presentarte ante Él y reconocer que nuestras oraciones van a ser escuchadas, porque vas a estar pidiendo conforme a su voluntad. ¿Sabes algo? Los que caminan en rectitud delante del Señor, por lo general, no piden conforme a la voluntad del Señor. Los que no caminan en rectitud, por el contrario, piden es para satisfacer los deseos de su carne. Pero los que andan en intimidad con el Señor, conocen la voluntad del Señor. Y como conocen la voluntad del Señor, aprenderán a pedir conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso?
Observe, mis amados, que Nehemías le dice: Señor, te suplico que me concedas el éxito. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido éxito al Señor? ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido: Señor, respáldame en una u otra cosa? Respáldame en este proyecto, respáldame en este emprendimiento. Señor, respáldame en mi trabajo. Todo eso acontecerá, mis amados, si tú cumples lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces tu camino prosperará, y en todo lo que emprendas te irá como bien. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos va bien en todas las cosas y Dios nos respalda. Dile al que está a tu lado: cuando obedeces, tienes a Dios de tu lado. Amén. Ahora el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y para estar con el Señor debemos estar en la línea de la obediencia. Ahora, observemos. Nehemías le estaba pidiendo éxito al Señor para la labor que él quería hacer, de ir y reconstruir los muros, las puertas. Nehemías no estaba pidiendo éxito para satisfacer su carne, sino que él pedía éxito para poder glorificar el nombre de Dios con lo que pretendía hacer. Es necesario que tú y yo empecemos, mis amados, a filtrar nuestras peticiones. ¿Será que lo que le estamos pidiendo a Dios lo glorifica, o solo es un capricho nuestro que va a satisfacernos personalmente a nosotros? Observe lo siguiente. Nehemías le pide al Señor que él pueda hallar gracia delante del rey. Nehemías le dice: Señor, yo te ruego que el rey me dé su favor. Pone en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Ahí en el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. Mis hermanos, cuando tú y yo le somos fieles al Señor, cuando tú y yo somos fieles a sus mandatos, fieles a su palabra, el Señor puede hacer, oiga esto, el Señor puede hacer que las autoridades nos den su favor. Te lo repito: cuando somos fieles al Señor, a sus mandatos, a su palabra, el Señor puede hacer que las autoridades nos den su favor. Podrás llegar con confianza delante de los hombres y solicitar algo, y el Señor hará que esa persona sea bondadosa contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es quien toca el corazón de los hombres. Dios fue quien tocó el corazón de Ciro. Dios fue quien tocó el corazón de Artajerjes. Dios es quien toca el corazón de los hombres. Por eso con confianza podemos decirle: Señor, tócale el corazón a fulano, tócale el corazón a sutano, Señor, y haz que me muestre su favor, y el Señor te lo va a conceder. Personas que tú nunca te imaginaste te mostrarán su favor, porque el Señor ha tocado sus corazones. Observe que Nehemías era un hombre que servía en la casa del rey, y era casi imposible que el rey le diera permiso para ir y reconstruir las murallas. Sin embargo, Nehemías, con toda la confianza, se acerca al Señor, y vemos cómo el Señor le respondió su clamor. Ahí hay un dato importante. Ahí dice: en esos días, al final del capítulo 1, en esos días yo era el copero del rey. Estos datos no están ahí por casualidad. Le voy a contar por qué. En el capítulo 2 del libro de Nehemías nos cuenta lo que sucede después de que Nehemías le ora al Señor. Y nos dice que a comienzos de la siguiente primavera, durante el año 20 del reinado del rey Artajerjes, mientras él
mientras Nehemías le servía el vino al rey. Y como nunca antes, dice la Biblia, había estado triste delante del rey, este le preguntó a Nehemías: ¿por qué te ves tan triste? No parece que estés enfermo. Tú debes estar profundamente angustiado. Pero hagamos un paréntesis aquí. Lo primero que vemos es que Nehemías, después que le oró al Señor, tuvo que esperar en el Señor. Tuvo que esperar el momento propicio. Y no fue un día, no fueron 2 días, fueron meses que Nehemías tuvo que esperar de haber hecho su oración. Yo les dije que cuando Nehemías oró, lo hizo en el mes de Quisleu, alrededor entre noviembre y diciembre. Pero resulta que en el capítulo 2 vemos que Nehemías se presenta delante del rey en el mes de Nisán, ese mismo año, alrededor entre abril y mayo. Supongamos que haya sido en noviembre. ¿Cuántos meses le tocó esperar hasta mayo? ¿Cuántos? 6 meses. 6 meses para que Dios le respondiera. Y a veces nosotros queremos que nos responda enseguida, y no somos como Nehemías. No somos fieles, no buscamos al Señor en oración y queremos que el Señor nos responda ya. Sin embargo, a Nehemías, que era un hombre que obedecía, que confesaba su pecado, era un hombre que oraba, que tenía confianza con el Señor se tardó 6 meses en responderle. Eso nos debe llevar a pensar cómo está nuestra condición delante del Señor. Nehemías se presenta delante del rey 6 meses después de haber orado. Y eso porque Dios fue quien preparó el momento propicio para que el rey mismo le diera la entrada. Mire que en el momento oportuno, no fue cuando Nehemías quiso, en el momento en que Dios lo propició así, Nehemías, el rey, vio la preocupación en el rostro de Nehemías. Y dice la Biblia que él servía al rey el vino. ¿Y sabe algo? Los coperos del rey no podían presentarse tristes delante del rey. Sin embargo, Nehemías no pudo ocultar su tristeza. Y el rey le preguntó por su angustia. Nehemías no podía seguir ocultando la angustia por su nación. Y Dios mismo hizo que el rey notara la tristeza de Nehemías por su pueblo. Y es ahí cuando Dios empieza a aparejar todas las cosas, tanto que el rey es quien le da la entrada a Nehemías y le pregunta: ¿por qué estás triste? No parece que estés enfermo. Y ahí comenzó la conversación. Y aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta, y es que cuando Dios apareja todas las cosas, cuando Dios hace que el momento sea propicio, el rey le preguntó a Nehemías: ¿en qué puedo ayudarte? Tremendo. Pero hay algo que me impacta más aquí. El rey le pregunta: ¿en qué puedo ayudarte, Nehemías? ¿Y qué cree que hizo Nehemías? Enseguida le dijo: rey, necesito ir a reconstruir las murallas. No, dice la Biblia que fue y oró nuevamente. Amén. Y tenía aparentemente todo el favor del rey delante de él, porque el hecho de que el rey simplemente le dijera: ¿en qué puedo ayudarte?, ya era una victoria. Sin embargo, Nehemías nuevamente va y ora al Señor. ¿Por qué? Porque Nehemías todo se lo encomendaba al Señor, todo se lo consultaba al Señor. Aun cuando tenía que responder al rey, Nehemías sabía que si el Señor no le daba las palabras correctas, quizás no iba a funcionar.
Mis amados, aun cuando un hombre quiera brindarte su ayuda, háblalo con el Señor. Recuerda que el Señor debe estar primero en tu vida. Y es ahí cuando Nehemías, entonces, después de haber orado, con mucho respeto le dice al rey: si al rey le agrada y si está bien conmigo su servidor. Nehemías sabía cómo se piden las cosas. Nehemías tenía un corazón humilde. Por eso el Señor colocó en él la carga por su nación. Dios va a colocar tareas a tu vida cuando tú te dispongas a ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? El rey le pregunta, el rey le dice Nehemías: Señor, si a ti te agrada, rey, envíame a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Y el rey le pregunta en el capítulo 2, en el verso 5 o 6, le dice: ¿cuánto tiempo vas a estar por fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Luego de que Nehemías le dice cuánto iba a estar por fuera, dice la Biblia que el rey accedió a su petición. Tremendo cómo Dios le respondió a Nehemías. Y no solo eso, sino que Nehemías le pidió carta a los gobernadores de la provincia, dice, del occidente del río Éufrates, para que él pudiera viajar entre esas provincias con seguridad. Y no solo eso, le pidió una carta para el administrador del bosque del rey, para que le dieran madera para reconstruir las vigas, las columnas, las murallas. Y no solo eso, le dieron madera para construir su propia casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque el motivo, el propósito de Nehemías era honrar al Señor. Y cuando tú te decides honrar al Señor, hasta tu vida es bendecida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Todo lo que Dios hace es tremendo. Cómo Dios le responde a un hombre que le es fiel, a un hombre que pide de acuerdo a su voluntad, a un hombre que siente la necesidad de su pueblo. Te lo repito, Dios no solo bendijo a Judá a través de Nehemías, sino que bendijo a Nehemías en su viaje, porque le dieron hasta para construir su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que más me impacta es el final de esta historia, de esta parte de la historia. Porque en el versículo 8 del capítulo 2, Nehemías dice lo siguiente: entonces, diga conmigo, entonces el rey me concedió todas estas peticiones por mi linda cara. ¿Cierto que sí? Porque yo soy Nehemías. No, dice: entonces el rey me concedió estas peticiones porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Esdras y Nehemías nos enseñan lo que se necesita para que la mano de Dios esté sobre nuestras vidas. De Esdras se dice que la mano de Dios estuvo sobre él porque él propuso en su corazón obedecer los mandatos, atesorarlos en su corazón y enseñarlos al pueblo. Y de Nehemías aprendemos que la mano poderosa de Dios está sobre nosotros cuando oramos reconociendo su poder, cuando oramos reconociendo nuestra condición y cuando vivimos una vida de intimidad con el Señor. Tremendo cómo termina Nehemías reconociendo que todo eso había acontecido porque Dios estaba con él, porque la mano poderosa de Dios estaba con él. Terminó por glorificar el nombre de Dios en todo. Reconozcamos, mis amados, que el Señor es quien nos ha dado su favor todo este tiempo. Recordemos las palabras de Santiago cuando dice: toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Pero es necesario, mis amados, que capturemos estas características de Nehemías. Nehemías era un hombre que conocía cómo es que Dios trabaja. A pesar de que había vivido muchos años en Babilonia, en Persia, Nehemías no se le habían pegado las costumbres. Lo que pasa, mis amados, es que nosotros nos alejamos una semana de la iglesia y ya se nos olvida que tenemos hermanos, se nos olvida que tenemos un Dios que tenemos que buscar, se nos olvida que el domingo hay culto, con una sola semana que faltamos a la iglesia. Pero Nehemías, a pesar de que llevaba muchos años en cautiverio, no se le había olvidado su nación, ni mucho menos se le había olvidado quién era su Dios. Por eso es que Nehemías con confianza se presenta delante del Señor. Esperó, oró y esperó el momento oportuno confiando en su Dios. ¿Qué actitudes podemos aprender de Nehemías? Primero, si está anotando, escríbalo ahí. Debemos ser creyentes de oración constante. Amén. Noche y día. Segundo, debemos aprender a confesar nuestros pecados, a reconocer nuestra condición. Tercero, debemos aprender a ser pacientes y esperar en el Señor. Cuarto, debemos aprender a depender totalmente de Dios. Y quinto, debemos al final de todo siempre darle la gloria y la honra al Señor. Pero a veces nos acostumbramos a creer que todo pasa por nosotros y no honramos al Señor. Ay, es que yo conseguí ese empleo porque yo sí sé. Es que yo conseguí ese favor porque yo sí supe cómo eran las cosas, cómo llegarle a esa persona. Siempre les he contado una historia de una mujer que estaba en un parqueadero buscando un lugar donde parquear, y en un momento de desesperación le dice al Señor: Señor, por favor, permite que yo encuentre un lugar donde parquear. Y esta mujer empezó a buscar y encontró ese lugar donde parquear, y de pronto mira hacia arriba y le dice: Señor, ya no me ayudes porque ya lo encontré. Así somos nosotros muchas veces. Oramos al Señor y al final queremos llevarnos el crédito. Pero ante todo, mis amados, la gloria es de Dios. El propósito de tu vida siempre debe ser honrar y glorificar al Rey que vive por los siglos de los siglos. Y Él, que conoce tu corazón, concederá tu favor. Concederá tu favor. Dios es bueno. Y hoy ruego al Señor que añada bendición a su palabra. Colócate en pie en esta mañana y vamos a orar al Señor. Y si nos toca reconocer nuestra condición, reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Reconozcamos que lo necesitamos.